Hola, buenas tardes. Agustín, ¿está mi pantalla? Sí, no, estás tú. Vale, eso es. Yo te veo aquí solamente. Bien, buenas tardes desde Sevilla, España. Soy José María Chacón, uno de los profesores tutores de esta 8ª edición del Club GeoGebra Iberoamericano. Es la tercera sesión que convocamos para tener contacto con todos los participantes en este club. Pues la primera fue de presentación y normas de funcionamiento del club. Hicimos hace 2 semanas otra sesión para resolver dudas y esta segunda que también va en el mismo sentido. Vemos que por ahora hay pocos participantes, será también por las diferencias horarias. Aquí son ahora las 8 de la tarde, las 20 horas en España, y suponemos que por esta diferencia la participación, por la diferencia horaria, la participación se hace difícil. Un saludo para todas las 12 personas que están ahora aquí. Hemos recibido saludos desde Colombia, desde México, desde Brasil. Me imagino a lo largo de la sesión se irán incorporando nuevos compañeros y nuevas compañeras. Desde el pasado día 15 estamos ya trabajando con una nueva temática, con la segunda parte, con los temas 2 de este Club GeoGebra. El primero fue, el primero terminó el día 15, fue un tema general para ambos, compartido tanto por la primaria como secundaria, que era de aspectos generales. Y en este vamos a comentar un poco de qué es lo que estamos haciendo. Nos acompaña, como siempre, el profesor Agustín Carrillo, coordinador de este proyecto del Club GeoGebra Americano, e Inmaculada Llamas, profesora tutora también de esta edición del Club GeoGebra Iberoamericano, que es la que, como habrán visto ustedes, la que está ahora haciéndose cargo de la evaluación de los retos que ustedes están enviando. Se incorporará seguramente a lo largo de la sesión la profesora Selina Bar, que también colabora en esta edición, en esta edición del Club GeoGebra Iberoamericano. En esta, como decía, en esta edición tenemos 2 temas para, vamos a poner aquí, tenemos el tema para primaria, un tema que hemos llamado triángulos. Es un tema que, como habrán podido ustedes comprobar, los que ya han tratado y se han bajado este documento, un documento de 32 páginas que están viendo ustedes aquí, y aborda unos temas bastante interesantes para trabajar con uno de los polígonos básicos en la geometría, que es el triángulo. Hay triángulos de todos los tipos, cómo se construye, rectas en los triángulos, circunferencia asociada a triángulo. Y es un tema que nos puede servir bastante para desarrollar geometría, que da mucho juego para poder hacer en el aula, con el alumnado, gran cantidad de actividades. Este tema es básico, por supuesto. Tenemos ahí demostraciones del teorema de Pitágoras, pero da pie a que ustedes puedan elaborar nuevas actividades, porque es bastante ameno por los que hemos dado clases de geometría en la enseñanza secundaria o en la enseñanza primaria con GeoGebra. Le aseguramos que es un tema de triángulo que el alumnado maneja con bastante soltura una vez que se les dé las indicaciones. Si ustedes estudian bien este tema, lo leen con detenimiento, hacen todas las actividades, no deben tener problemas los profesoras que estén aquí ahora de secundaria, perdón, de primaria, no deberían tener problemas para resolver estos 2 retos que hemos intentado que sean lo más asequible para ustedes. El primero es dar un triángulo y una recta que no corte a los lados del triángulo, trazar por los vértices del triángulo 3 rectas paralelas que determinen en la recta segmentos de igual longitud. Habrán ustedes adivinado, nos habrán percatado de que si trazamos 3 rectas que corte a otra, da lugar a 2 segmentos iguales, no a 3.
Es un problema realmente sencillo y simplemente trabaja con ideas de rectas sobre triángulos, no hay más. ¿Sí? El segundo, que puede parecer un poco más complicado, pero también bastante interesante, y es inscribir en un triángulo, en un cuadrado dado, del lado que sea, un triángulo equilátero, un triángulo con los tres lados iguales, de manera que uno de sus vértices sea común con uno de los cuatro del cuadrado. Por supuesto, hay que aplicar algunas propiedades geométricas. ¿Qué propiedades geométricas tiene el triángulo equilátero? Bueno, aparte de tener los tres lados iguales, este es un problema donde, por supuesto, debe intervenir en algún momento, debe intervenir otra condición, es que los tres ángulos son iguales y que los ángulos son de 60 grados. Entonces, si está inscrito en un cuadrado, recuerde que los ángulos del cuadrado tienen 90 grados, por lo tanto, habrá alguna relación entre esos ángulos del triángulo y los ángulos del cuadrado. Fácilmente se puede observar, hay varias, no hay una forma única de resolver este problema. Es ameno, pueden ustedes probar, hay dos formas por lo menos sencillas de utilizar. Una es, muchas veces se puede partir en estas situaciones, ustedes pueden partir por su cuenta sobre un papel, no hace falta utilizar GeoGebra, viendo que el triángulo ya esté construido. A ver cómo llegaríamos hasta él. ¿Qué relación hay entre los ángulos? Esto sería una pista, por supuesto no deben seguirla, pero es un ejercicio a veces importante. Y bueno, ¿qué pasa si esto ya está hecho? ¿Qué relación debe haber? Esto sería en cuanto a los temas de primaria. Luego tenemos para secundaria, ya hemos en esta parte ya hemos separado y hemos abordado un tema de análisis que es el tema de funciones elementales. Un tema también extenso, le hemos ofrecido aquí un documento de 43 páginas donde vemos cómo trabajar con funciones, cómo variar parámetros en una función y cómo extraer puntos en las funciones, hacer un análisis, trabajar con máximos, con mínimos, con puntos de inflexión, con corte en los ejes. Este tema sirve bastante para abordar a un nivel de enseñanza superior, hasta bachillerato superior, nos referimos, por ejemplo, aquí en España, hasta segundo de bachillerato, problemas típicos de las pruebas de acceso a la universidad en la que hay que representar funciones. Pues con este tema se abordaría todo lo necesario para poder realizar este tipo de ejercicios, de problemas, que es representar funciones y hacer un estudio exhaustivo, porque también en una parte del tema se abordan conceptos de derivadas de las funciones. Todo lo necesario para estudiar pendientes de rectas, todo lo necesario para estudiar máximos, mínimos y puntos de inflexión, como ya hemos dicho, y problemas de máximos y mínimos. Y habrán ustedes observado, los que lo hayan leído, los que hayan repasado este tema, que hay también otras formas de representar funciones. Se pueden representar con GeoGebra, funciones implícitas, funciones en forma polar, funciones en coordenadas polares, queremos decir, en forma paramétrica. Un tema que resulta básico manejar porque GeoGebra, tanto en aspecto de geometría como en este aspecto de funciones, es una herramienta totalmente útil y basta usarla en todos los cursos de la enseñanza secundaria y de bachillerato, incluso los primeros años de enseñanzas universitarias, porque aquí van a encontrar ustedes todas las herramientas para este tipo de problemas que estén relacionados con funciones. Funciones que pueden representar bien conociendo tabla, conociendo función analítica o bien aplicando a problemas reales, como han podido ustedes observar en los retos que se les está pidiendo. Este es
el primero es un ejercicio básico que hacemos con el alumnado habitualmente en aula, que es dar diferentes funciones. Aquí tenemos funciones tanto como una función cuadrática, pero serviría para cualquier tipo de función, que es la función cuadrática, o la ecuación representa a parábolas, en este caso la actividad 2A1, cómo varían estas funciones a la hora de introducirle un parámetro que multiplica la función, que multiplica la variable o que sume a la variable. ¿Qué variaciones produce? Este tipo de actividades en clase son un poco engorrosas a la hora de dibujarlas en pizarra. Y con GeoGebra podemos estar dibujando y utilizando deslizadores para representar múltiples funciones en las que podemos asignar un color diferente a cada una y el alumnado percibirá perfectamente las variaciones que se van produciendo. Pues de esto va el reto 2A1. Hay que introducir un pequeño texto, un texto siempre dentro de la misma pantalla gráfica de GeoGebra y creando unas sencillas casillas de control para que aparezcan las funciones y la explicación correspondiente a la variación que se desea. Una casilla de control que simplemente lo que consiste en cada vez que se señalan o se quita la señal, aparece una cosa u otra a lo que nosotros deseemos. Y el segundo problema es uno de los que comentaba antes, es una actividad para ver las variaciones que tendría el área de un triángulo inscrito en un semicírculo y de radio igual a 3 unidades, cómo variaría en función de uno de los catetos. Hay que encontrar la expresión en función del cateto. Bueno, ya lo hemos advertido en las reuniones anteriores y en los avisos que hay, que GeoGebra es un programa de geometría dinámica. Quiere decir esto que todas las construcciones que ustedes hagan, se les ha avisado ya por los foros varias veces, todas las construcciones que ustedes hagan deben ser susceptibles de poder variar. Si dibujamos un triángulo inscrito en un semicírculo, este semicírculo viene de una circunferencia de radio 3 unidades. Por tanto, esa circunferencia, el radio es fijo, lo que no es fijo es el centro, y el triángulo no puede estar fijo en el arco, que abarca 180 grados, por ejemplo, de la parte superior de la circunferencia. El tercer vértice, está claro que dos vértices están sobre un diámetro, pero el tercer vértice no lo pueden ustedes fijar. El tercer vértice es el que nos va a representar la variación que pedimos aquí. Igual que en el anterior, los triángulos. Nosotros, cuando ustedes mandan las actividades para que la podamos evaluar, vemos varias cosas. Y una de ellas es cambiar de orden, cambiar de sitio los puntos que ustedes han dibujado. Pero hay otra cosa también. Nosotros accedemos al protocolo de construcción. Sabemos en qué orden están ustedes haciendo las cosas y deben hacerla en el orden que se les pide. No basta dibujar la cosa, por ejemplo, en el reto de primaria, por ponerles un ejemplo, no basta dibujar el triángulo y después hacer el cuadrado. Nosotros eso lo vamos a ver y le vamos a echar para atrás la actividad para que la repitan. Primero hay que dibujar el cuadrado porque se pide en ese orden. Y segundo, hay que hay que obtener el cuadrado. Bueno, pues está en cuanto a los temas. Recuerden que el tema de trabajo valoramos que sea original y que sea individual. Cuando decimos que el trabajo sea individual, que queremos que ustedes aporten las soluciones que se les haya ocurrido. Hay muchos ejercicios los que se podría... nosotros no negamos que se pueda comentar con compañeros, con compañeras, la forma de hacer los ejercicios.
De hecho, preferimos que ustedes pidan opiniones a través de los foros. Recuerden que nosotros siempre le vamos a las dudas, aquí tenemos, aquí está mi compañera Inmaculada respondiendo, pero también nos gustaría que ustedes mismos, que ya vemos que lo hacen más de una vez, que ustedes mismos dieran la réplica a las consultas de sus compañeros o de sus compañeras y les ayudaran, pero nunca, por supuesto, diciendo la solución ni adjuntando imágenes que dé lugar a un proceso completo sin que los participantes puedan tener iniciativas propias. Así que valoramos la originalidad y esperemos que ustedes usen este programa de GeoGebra para aprender y no simplemente para obtener una mención, un título que otorga la OEI de este Club GeoGebra Iberoamericano. Bueno, pues me parece, Agustín, que vamos a empezar a ver si hay alguna consulta por ahí. Sí, ahora mismo no hay ninguna, es decir, cualquier duda o consulta se puede plantear a través de 3 opciones, o bien a través del chat escribiendo o levantando la mano, en la opción que aparece como levantar la mano, para que se pueda dar palabra, se le pueda dar la voz y a ver, ahí hay una respuesta. Había una mano levantada. Azucena, Sí. ¿Cómo guardar el documento? Porque no he podido. ¿Cómo guardar el documento en GeoGebra? Porque no he podido hacerlo. Bueno, buenas tardes, Azucena, gracias por el saludo, gracias por participar. Bueno, ustedes cuando hacen una actividad en GeoGebra, ustedes, cuando usted dice guardar, si usted hace un triángulo cualquiera y esta actividad ya está resuelta, pues simplemente ustedes archivo, guardar como, y lo guardan en la carpeta en la que ustedes estén trabajando en ese momento. Una vez que ese archivo está guardado, debe asegurarse que tiene la extensión GGB, un archivo de GeoGebra, para que de esa forma ustedes lo puedan enviar aquí a través de la actividad. Estamos aquí, formación 2, la actividad 2A, que ustedes la pueden enviar por aquí. Pon la pantalla si quieres, comparte la pantalla. Perdón, es que no estaba compartiendo pantalla. Ahora sí, es que lo voy a repetir. Es que la había salido. Ahora. Ahora, decía que si ustedes tienen aquí hecho, echarle la pregunta para Azucena, una construcción para cualquiera de GeoGebra, una vez lo tienen, le dan archivo, guardar como, la guardan ustedes en el escritorio o donde quiera, una carpeta que se hayan llamado Club GeoGebra, en la que deseen, lo guardan y asegúrense de que este fichero tenga la extensión esta GGB. Le ponen aquí simplemente un nombre, no deben poner, bueno, y recuerden que lo que le estamos pidiendo, eso sí, y le estamos pidiendo que pongan reto 2A, nombre y apellidos. La extensión GGB la pone por defecto la aplicación, el programa GeoGebra. Entonces ustedes guardan y una vez que lo tengan guardado, ya cuando crean que ya han terminado, simplemente deben acceder a cómo enviar la actividad 2A, ya sea en castellano o en el idioma portugués de Brasil. Muy bien. Espero que sea la duda que nos estaba planteando Azucena. Roberto Cerrato ha levantado la mano, le vamos a dar permiso para que pueda hablar. Estupendo. Ya puede activar el micrófono y preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tengo unas preguntas, pero de desconocimiento del manejo del programa. Tengo bajada la versión 5, ¿no? en mi ordenador. Sí. Entonces, por ejemplo, al leer el documento de funciones, pues he ido rehaciendo los ejemplos que ustedes nos ponen. Y una pregunta que me surge es, ¿dónde en GeoGebra tenemos acceso a todos los caracteres que podemos escribir? Por ejemplo, he ido a escribir una llave
y no sé dónde puedo poner una llave en la entrada. Bueno, cuando usted accede aquí ¿me está viendo mi pantalla ahora? No. Ahora no. No, es verdad que no la había... es que dejo de... Ahora. Ahora la está viendo, ¿no, Roberto? Sí, ahora sí, perfecto. Bien, mire, cuando usted está en la barra aquí en la barra de entrada, observe que al poner el cursor y darle un clic al ratón, aquí aparece una alfa. Sí. Y ahí tiene caracteres diferentes que puede utilizar. Pero, por ejemplo, ahí no veo la llave. No, pero la llave la tiene en el teclado. La llave es del teclado. La suya del teclado. Normalmente la llave es el gráfico y la llave. La suya del teclado es la que debe usted usar. Igual que cuando va a escribirla en un procesador de texto. Exactamente. Pues en el teclado no la veo. Que no la veo en el teclado. Pues entonces nunca. ¡Ay! Calla, que sí, que veo aquí el corchete y veo una llave. Perdón. Ahí. Mira, al lado de normalmente en los teclados. Vale, pero entonces está la ñ. Sí, ya la estoy viendo. Vale. Arriba tiene los corchetes, pues simplemente con esa... Igual que hace usted un documento de texto. Entonces, de acuerdo. Entonces los caracteres son esos que vemos ahí, ¿verdad? Sí, no hay más. Sí. Y salvo estos que tiene usted aquí, son específicos, más científicos, aquí puede también acceder a ello. Vale. Perfecto. Luego tenía algunas otras, pero no sé si dejar a mis compañeros. Un momento. Una compañera ha escrito que pulsando la tecla AL. Sí, así va a comentar. El 123 aparece la llave para abrir. Perfecto. Con la llave para cerrar. Eso es el código ASCII. El código ASCII de cada carácter. Muchas gracias. Buscar una lista. A ver, si en algún momento tiene alguna duda sobre eso, se va usted a Google, busca caracteres ASCII y aparece el código, le da AL y aparecerá. Y lo que sí ya, aprovechando, le comento que estos caracteres que usted ve aquí, cuando trabajamos en algún momento con la función exponencial y queremos poner e elevado a x, si nosotros ponemos esta e, no nos va a funcionar como el número e. Entonces, deberíamos acceder aquí y utilizar esta e. ¿Ve usted que sale con una forma itálica? Es distinta. Una forma muy cómoda. Hay una forma muy cómoda que todas estas letras, el número e, el número pi, si nosotros pulsamos la tecla AL, la ALT del teclado y la e, aparece. Si pulsamos AL y P, aparece pi. Si pulsamos AL y, aparece la unidad imaginaria. Y es muy rápido a la hora de ir tecleando esos numeritos. Muy bien. Igual que si pulsamos al 2, al 3, al 4, tenemos las potencias, exponentes, y no es necesario cogerlo en otro sitio. ¿Lo ve usted ahí? Las dos. Sí. Muy bien, muy útil. Que serían estos que están ustedes viendo aquí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nada. Si tenía usted alguna duda más, puede continuar. Tenía de ese estilo, como ves, estoy iniciando. Otra pregunta, también así tonta. Cuando estoy leyendo en la parte de funciones y comentan sobre cálculos simbólicos, sobre la vista CAS, pues también debe ser una tontería, pero cuando estoy repitiendo el ejemplo que nos ponen y dicen, pues f de x igual a x cuadrado más bx más c, y dice, calculamos f de 6. Bueno, pues yo pongo f de 6 y a mí no me sale no me sustituye la x por 6, sino que me aparece f de 6 y nada, por más que me vuelvo loco intentando... Tendrá usted definida la función f anteriormente, ¿no? Sí, he hecho los mismos pasos que pone ahí. Sí. Es muy... Por ejemplo, usted en CAS, si entra en la vista CAS... Usted tiene la función x cuadrado, ¿no? Y nos vamos a la vista CAS. En la vista CAS y dice, definimos la función f de x igual a x cuadrado más bx más c. Sí, pero a
A, B y C deben ser números creados anteriormente. Ah, no es una, como es en cálculo simbólico, yo pensaba que podía poner ax cuadrado más bx más c sin haberlo definido. Si la A no es un deslizador o un número creado anteriormente, no lo considera. Aquí las variables son las x, las y, la t, etc. O sea, no, José María, en la vista de CAS, puede escribirlo, puede hacerlo. Sí, tiene que escribir, x cuadrado. sí, no tiene que escribir f de x. Ajá. Sí, o pon ahí g de x. Espérate. Porque son simbólicas. Pones g de x. G de x. No, g de x. Está saliendo g guión. Sí, G de x. A ver, X. G de x. Ahora, 2 puntos igual. 2 puntos igual. 2 puntos igual. Ahora, a x cuadrado, dejando el espacio. Ah, eso sí, eso sí. Porque si no, la x más bx más bx dejando el espacio. Sí. Sí. Ah. Igual sí, ese es el problema. Ahora puedes decir g de 3. G de 3. Como decía él. G de 6. Ah, pues entonces yo no sabía lo de los 2 puntos ni los espacios. Mire, pues entonces es que no ha leído el material. Mire, Roberto, en lo que ocurre, si usted pone g de x sin los 2 puntos, está poniendo una función estática. El 2 puntos igual, esto con el igual está definiendo una función estática con 2 puntos igual, porque lo que hace es variar, que si nosotros aquí pusiéramos ahora otra cosa, si pusiéramos aquí, cambiáramos... Vale. Si yo pongo aquí, en vez de la A, pongo un 2, observe que todo sí, se... Sí, vale, ok. Y luego hay que separar las variables, o bien se pone, cuando es un producto de 2 variables, hay que poner un espacio en blanco el signo de multiplicar. Sí, porque si pone esto, 2ax, no entiende el programa cuál es la variable. Entonces, vale, entendido. Pues ese era el problema. Lo que le decía era sobre la vista gráfica, que si no está definido previamente, sí. No se lo va a permitir. Esto sí, por esto es cálculo simbólico, permite trabajar con eso. ¿Alguna duda más, Alberto? Tenía otra que me ha surgido a la hora de poner una casilla de control. Sí. Cuando en la parte de avanzado decimos la condición para mostrar un objeto, ¿vale? Se puede poner dos condiciones, un o lógico, un or. Sí, en avanzado sí. Pues, ¿y cuál es el comando lógico? Mire, el OR. Porque he intentado poner OR, he intentado poner OR. En esta función, en avanzado, utiliza los símbolos, los que hemos estado comentando antes. Los símbolos, usted puede poner que X mayor que 2, y ahora estos símbolos, el O y el I. O, X menor, X mayor que 2, o X mayor, se podría poner, o menor que 4. Vale. Así es como funcionaría. Perfecto, porque no lo encontraba en la ayuda tampoco. Y el I. Vale, perfecto. ¿Vale? Y luego tenía una duda también sobre la actividad de la segunda opción del A2. ¿Está hablando de primaria o de secundaria? De secundaria. ¿De la segunda? Sí, la de la segunda. Ahí. Cuando dice, en el apartado B, dice, encuentra la expresión del área del triángulo, ¿lo hacemos en un papel aparte, o sea, algebraicamente, o...? Bueno, usted, claro, usted hace la expresión y la introduce en GeoGebra. Eso es, pero que la tenemos que, o sea, yo la calculo en un papel y luego la pongo, ¿verdad? Exactamente, GeoGebra no se la va a calcular. Eso es, que no sé, a lo mejor a través del módulo CAS hay una forma de hacerlo, ¿no? Pero usted le puede pedir todos los cálculos que quiera en la vista CAS, haciéndola y se la va a simplificar. Ajá. También que estaría bonito también que usted en la vista CAS coja cuánto vale el área, igual, base por altura partido por 2, cuánto vale la base, tal, cuánto vale la altura, tal, partido por 2, y si le da a simplificar, le va a encontrar una expresión analítica en función de la variable que utilice. Muy bien, pues lo voy a intentar, muy bien, perfecto. Vale. José María, dime. Hay una pregunta de Andrés que dice, hoy en clase de segundo bachillerato
al resolver un problema de selectividad he querido dibujar una función con discontinuidad evitable y GeoGebra me ha dibujado la función extendida. Esto es la nueva función con ese punto de discontinuidad resuelto. ¿Por qué? A ver, una función con una discontinuidad Evitable. evitable. Claro. ¿Es un punto lo que tiene de discontinuidad? Claro, un punto. Sería un hueco y eso el GeoGebra no lo interpreta. Con ese punto de discontinuidad resuelto, ¿qué quiere decir? Pues que le ha pintado que no le ha hecho, ha pintado la función entera sin. No, eso es lo que usted cree. Permítame que se lo diga así. Si usted coge y coloca un punto, usted define una función definida, si usted la define como la escribe como definida a trozos, escribe f de x igual a la función para x desde tal, en un intervalo, con el comando si. Si x es menor que 0, tal, si x es mayor, la dice. Y después otra, x igual a 3, para f de x igual a 3 para x el punto que sea. ¿Usted cree que se la está dibujando? Pero si usted coloca, voy a compartir otra vez la pantalla. Si usted coloca en la función que teníamos antes, supongamos que esta sea la función y que no está definida, por ejemplo, que no la queremos en el 0, sino que aquí tuviera el punto x igual a 2, que aquí tuviera un punto, supone que este punto y que aquí no existiera. La función esta la definiríamos como una función definida a trozo. Aquí podríamos poner, a ver, si x Menor que 0. Vamos a ponerla distinto. Si x distinto de 0, entonces vamos a poner f, que ya la tenemos ahí. Y vamos a quitar esta función. Usted aquí la ha dibujado y además el trazo es grueso, como podemos ver aquí. Esta función, mire usted, por mucho que la pongamos, la ponemos más gordita. Sí, claro, en clase, ¿cómo voy a utilizar esto? Bueno, pues hay una... GeoGebra no tiene en cuenta eso al mostrarlo la parte gráfica. Sin embargo, si usted coge aquí y le dice punto en objeto, ese me parece que no es, coge aquí y le dice punto en objeto, y a la hora de recorrer, de mover usted este punto, le aseguro que no va a encontrar nunca... ¿Ve? Observe en la vista algebraica lo que ha hecho. ¿Ve? No está definida. Y esta sería una forma de mostrarle a su alumnado cómo no está definida esa función. En el punto B no aparece. Más, ha desaparecido ahora, observe usted, que no está ahí. Podríamos coger otro, se lo voy a mostrar otra vez. Punto en objeto, lo movemos. A ver. Y cuando llega aquí, no está definida. Y esa sería una forma de ver, porque claro, por mucho que hagamos zoom, no se va a crear el hueco. ¿Quiere usted una forma, si necesita para hacerlo en unos apuntes, para llevarlo preparado a clase? Le voy a decir cómo hacerlo. Coja un punto aquí, coja un punto en el origen, en este caso, en este ejemplo, el punto E, vamos a ver, ahí. A ver si me sale esto. Vamos al punto E. El punto E. Voy aquí y le digo que me lo ponga un huequecito y un color. El color no me lo deja el dedo. Y lo vamos a poner, en vez del color este, un color más, un poquito más blanco, si quiere usted, para que se vea ahí un punto en el que no está definido. Y la función la vamos a hacer más tenue.
Esto me parece un poquito chapucero, pero para indicar que aquí tiene una... José María, toma el punto que no sea hueco. Ponle propiedades que no sea hueco. Ah, bueno, es verdad, también. Le ponemos un color blanco, efectivamente. Exactamente. Ponemos aquí un punto y le ponemos el color blanco. Y ahora, eso es que no lo había puesto hueco, lo estaba viendo aquí en mi ordenador, y ahí sería, vamos, una forma lícita de hacerlo. Y recalcamos este punto, lo ponemos un poquito también del mismo tamaño, y aquí tendría usted representada una función con una discontinuidad evitable en un punto. Esto sería la forma de indicarle usted a su alumnado, pero bueno, con esta forma de ver que el punto desaparece al pasar por el origen de coordenadas, o bien podría haber hecho también esto, vamos a... no se deja animar porque lo hemos perdido, pero ponemos otro. Y terminamos con esto. Si yo este punto lo animo, usted puede... podemos ver aquí que no pasaría nunca, por esa... Vamos a ver... le iba a poner más... Bueno. Sí, aquí vería usted que nunca va a pasar por el 0,0. Una vez que aparezca por aquí, ¿ve? Ahí habría que hacer un seguimiento aquí, que no se ve fácilmente, pero no pasaría. No hay otra forma de que dibuje una función. Otra cosa sería dibujar esta función hasta un punto con el comando sí, dibujar una parte, la misma función hasta un punto con x muy cercano al 0 por la izquierda y muy cercano al 0 por la derecha si se quiere recalcar. Por ejemplo, por la derecha puedes poner 0,001 o por la izquierda algo parecido. Y de manera que efectivamente se viera el hueco ahí. Pero bueno, estas son soluciones más bien estéticas, pero que sepa usted que no es un fallo suyo, es GeoGebra que trabajas. Alma Bruno ha levantado la mano, le vamos a permitir hablar. Ya puede hablar. No, aparece Andrés Bruno, aparecía Alma. Andrés, escuchamos. ¿No estás? ¿Ya se me oye? Ahora sí. Bueno, que muchas gracias por las justificaciones que me ha dado. Lo que pasa es que lo que yo veo que ahí, claro, la idea es que el alumno dibuje la función con GeoGebra y a partir del dibujo que le haga GeoGebra observe los puntos de discontinuidad. En este caso, la discontinuidad evitable. Claro, lo que estamos haciendo así es, nosotros una vez que sabemos dónde está el punto de discontinuidad, se lo hacemos ver. Yo lo que quería es que ellos se dieran cuenta por sí mismos, al dibujar la GeoGebra, le diera la pista de dónde está ese punto de discontinuidad. Pero ¿cómo la dibujan? ¿Usted qué expresión le da? Yo le he dado la expresión analítica simplemente y le he dicho dibujarla. Claro, la sorpresa que me he llevado que, claro, al dibujarla no le aparecía esa discontinuidad evitable, que la función es una función racional, x cuadrado menos 2x menos 3 entre x cuadrado menos 1, que tiene la discontinuidad evitable en el menos 1. Entonces, claro, yo creía que de alguna manera... esa tiene una discontinuidad, una discontinuidad evitable en el -1, vale. Sí. Yo creía que GeoGebra de alguna manera le iba a decir, no sé, que una vez que uno conoce lo que le pasa a la función, claro, esas justificaciones que me ha dado las usaré y se lo agradezco, pero claro, la cosa es que yo a ellos les estaba enseñando que la potencia que tenía GeoGebra y les decía, ¿no? Pues claro, dibujarla y a partir de ahí veréis cómo os da la discontinuidad, ¿no? Como una ayuda previa, sin necesidad de conocer la función. Bueno, pues parece que no tenemos esa disponibilidad en GeoGebra. Por lo menos nosotros no la conocemos, ¿no, Agustín? Vale, No. y luego otra cuestión. Una cosa, es decir, vamos a ver si puedo... Espera un momento. Que comparto yo la pantalla.
Sí. Ve la pantalla de GeoGebra, ¿no? Sí. Yo he definido esta función x más 1 por x más 2 partido por x más 1, que aparece dibujado como una recta. Y aquí, si yo le pido que me diga cuánto vale f de menos 1, observo que aparece como indefinido. Lo que no podemos pretender es que aquí, por más que aparezca, yo haga zoom, que ahí aparezca el hueco. Eso se trata de que los alumnos también aprendan matemáticas. Es decir, que no solamente es que le dé todos los resultados de GeoGebra, ¿no? Lo que sí, una forma de comprobarlo, bueno, que si ya saben que el polinomio que hay aquí es el que causa esa discontinuidad, pues que prueben a comprobarlo si realmente está definido. Y matemáticamente GeoGebra es correcto porque te dice que no está definido en f de menos 1, ¿no? Entonces, esa es... Pero claro, pretender que te dibuje el hueco todavía no está programado GeoGebra de esa forma, ¿no? No, ni creo, es lo que tú dices, para aprender, usar GeoGebra para aprender matemáticas, ¿no? No para que GeoGebra te dé hecho ya una cosa que tiene que ver con el cálculo de límites, en el fondo, ¿no? Ya está. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenemos más... Espera, sí, había otra pregunta. Alguien más levantó la mano. Ricardo, no aparece el nombre. Ya puede hablar, creo. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Tengo audio? Sí, Ricardo, le escuchamos. Muchas gracias, docentes. Debido a la pregunta del compañero, estuve revisando y en la versión 6 de GeoGebra hay un comando discontinuidad evitable, pero en realidad no sé cómo funciona. No sé si tenemos algo de material o conocimiento acerca del tema. Dice usted la versión... Sí, en este momento tengo la versión online, pues para no cargar mi computadora. Y hay un comando discontinuidad evitable, pero no me está generando pues mayores resultados, ¿no? Dibujé una función 1 sobre x al cuadrado y me aparece el comando, pero realmente no sé si podría funcionar para lo que estábamos buscando. ¿Este comando qué función ha puesto usted? Sí, 1 sobre x al cuadrado, pero la definí primero Sí. porque me parece que pide Comparto esta yo. función. Vale. Gracias. ¿La tienes tú? Sí, comparto yo. Vale. Gracias, Agustín. Gracias, Andrés. Aquí. Ahora sí. La tenías ahí, había una... Vamos a borrar esto en la misma función de antes, que era esta x más 1 partido por x más 2 partido por x más 1. Si yo pedía f de menos 1, f de menos 1 me decía que no existía y en contra de lo que me gustaría, si yo pongo qué discontinuidad evitable tiene f, me devuelve que la tiene en el punto menos 1. Pues... También en la versión 5. La tiene la versión 5, pues yo lo desconocía. No, yo no lo había utilizado nunca. Eso, no lo hemos usado. No, entonces, por eso no aparece en el material del curso, porque son algunas funciones que van incorporando nuevas y no aparecen por ningún sitio. Entonces, lo que te hace es decirte directamente dónde es el punto y te lo dibuja. Sí, lo dibuja. Si vemos la función, aunque ahí aparezca el punto A, podemos observar que el trazo de la línea que corresponde a la función f sigue por debajo, es decir, que no ha dejado el hueco, ¿no? Pues eso ya teniéndolo lo podemos hacer como antes, poniéndolo en blanco y ya está. Ya está. Bueno, muy bien. Agustín, yo tengo Vale. Sí, sin problema. Yo sigo ya. Gracias, José María. De todos los participantes y seguimos en los foros, pueden plantear todas estas cuestiones y les responderemos gustosamente. Un saludo para todos y buenas tardes desde España, desde Sevilla. Bueno. Hasta luego. Bueno. Si hay más preguntas, lo mismo, es decir, a través del chat o a través de
levantando la mano. ¿Alguna pregunta más? Y si no, bueno, pues animarle a que sigan trabajando los retos, que sigan preguntando las dudas a través de los foros y que, como decía José María, colaboren en las respuestas en los foros, pero intenten que cada uno, su aprendizaje sea de forma individual, ¿no? Y siempre con alguna ayuda, tanto del equipo docente como de otros compañeros, pero la mejor forma es trabajando cada uno y probando y equivocándose, ¿no? Y cuando uno se equivoca, pues lo intenta de nuevo o pregunta. Y sin olvidar esa filosofía del programa, que es que cada uno de nosotros podemos saber si una construcción está bien o mal, sin más que mover los objetos iniciales, si se mantienen las relaciones que había, que se han establecido, relaciones que son matemáticas, que se han establecido entre los objetos, se mantiene, es que la construcción está bien. Si no, pues es que algo está fallando o alguna relación está mal. Y nada, seguimos en contacto, intentaremos ver la posibilidad de una nueva sesión. Bueno, antes de cortar, Mariano, parece que había una mano más. No lo encuentro ahora. Pues que la bajó. Aquí, Mariano González. Puede hablar. Sí, buenas noches, profesor Carrillo. Hola. ¿Cómo le va? Sí, Gracias. un poco comentar esto sobre el reto 2 de secundaria. ¿Cuánto se espera ahí de comentarios sobre la... perdón, no del reto 2, del reto 1, de la función? ¿Cuánto se espera ahí de explicación sobre las transformaciones que aparecen? Pues, Se tienen que incluir ahí, muy simplemente poco. una traslación, una Exactamente. Es decir, dilatación, una de esas cosas. exactamente. Pues se puede poner una traslación en función del valor de A, es decir, un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal, en función de A y poco más. No se necesita, es incluir un texto y poco más. No se requiere solamente esa opción. Ya, ok. Bueno, ¿Vale? muchas gracias. Solamente ahí con una línea en la que se diga si es de desplazamiento, traslación en un sentido o en otro, pues con eso bastaría con utilizar bien la palabra traslación o desplazamiento, es decir, tampoco van a ser muy estrictos el equipo, el equipo docente a la hora de revisar, sino que se vea, que se entiende cuál es el cambio que se ha producido. Y la aparición de estos textos debe ser única perdón, lo que digo es que cada casilla de control debe ser activada o desactivada solamente Claro. para cada uno de estos comentarios. Claro, ahí hay una forma de hacerlo, es decir, nosotros podemos crear una función, hacer la segunda que nos piden, la de AFDX, por ejemplo, y añadir el comentario. Y crear la casilla de control para que a la vez aparezca esa nueva función y aparezca el comentario. No crear una casilla de control para la función y una casilla de control para el comentario que nosotros ponemos de cuál es el cambio, sino que las dos cosas, como las casillas de control se le pueden poner los objetos que cada uno quiera, que aparezcan o desaparezcan al activar la casilla de control, pues esa sería que con la misma casilla aparezca la función y aparezca el comentario, o desaparezca la función y desaparezca el comentario. Claro, en conjunto. Ok. Muchas gracias, profesor Carrillo. Vale, sí, gracias. Bueno, todo lo que estamos grabando, es decir, todas las sesiones, están accesibles desde la propia Moodle de la plataforma del curso. Desde la Moodle del curso se ponen los enlaces y aparecen en la Moodle. No están en el canal, que yo sepa, no estaban en el canal de YouTube de la Federación, aunque lo preguntaré. Deberían de estar en el canal de YouTube de la FISEN, que es quien organiza y convoca el Club GeoGebra. Es una pregunta que han hecho a través del chat. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues como decía, bueno, Mariano ha vuelto. Sí, voy a caer pesado. Sí, No. un poco para comentar algo sobre esto de la discontinuidad evitable, ¿no? Claro, se pediría muchísimo tener un software
de tal manera que cree un vacío ahí, en la discontinuidad, ¿no? Eso es prácticamente imposible mostrar un vacío, ¿no? Por la continuidad de la recta. Pero con que aparezca ese punto, yo creo que es más que suficiente. Además, si esto le transmitimos a los estudiantes, deben aprender matemáticas, ¿no? Creo que de eso se trata. Claro. Y Gracias. esa es la idea. Es decir, no podemos pretender que todo lo haga GeoGebra. Es decir, algunas cosas tendrán que aparecer, como ya veremos más adelante, en algunas actividades, que GeoGebra nos da un resultado, pero quien tiene que interpretar el resultado es el usuario, no es GeoGebra, no te lo interpreta. O igual que cuando hacemos una gráfica estadística o un gráfico estadístico, la interpretación no la da GeoGebra. GeoGebra te da los resultados, te da el gráfico, pero no te... La interpretación de lo que se está observando ahí la tiene que hacer el alumno, que evidentemente debe de aprender matemáticas para poder deducir de ahí lo que está viendo, ¿no? Bueno, José Danilo, también le vamos a permitir que pueda hacer la pregunta. Ya deberían de poder hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, hola. ¿Cómo me les va? Muy buenas noches para ustedes, tardes para nosotros. Yo quería preguntarles una cosita. En el momento de generar colores, en el documento hay unos códigos. A más 5 sobre 10. Esos códigos yo los puedo variar, los puedo cambiar, puedo generar otro tipo de colores. ¿En el documento, en el tema? Sí, sí, sí. Nosotros podemos generar una función y a partir de los códigos rojo, verde y azul. En el rojo está A más 5 sobre 10, en el verde está 1 menos A más 5 sobre 10 y en el azul está en 0. La pregunta es si esos valores yo los puedo cambiar. Claro, sí, 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 no hay ningún problema. ¿Cuáles son los criterios que debo tener para eso? Pero es que sigo sin entender a qué actividad se refiere del tema. Se refiere a alguna actividad del tema 2, ¿no? Claro que sí, claro que sí. De funciones. De funciones, sí. ¿Qué actividad en concreto? Hay una función a la que nosotros queremos que en el momento de generar con el deslizador podamos aplicarle a la función la parte del... Ah, sí, 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 ya recuerdo cuál es. Sí, a ver. Entonces, la pregunta es si esos valores yo los puedo cambiar. Está A más 5. Sí. Voy a compartir la pantalla. Ok. Y la GeoGebra, ¿no? Archivo nuevo. Exactamente. Yo puedo En avanzado, ¿no? un Deslizador. por ejemplo, A. Ok. Una función cualquiera. Y al Eso. menor X cuadrado. Y ya está. Entonces, si yo voy a propiedades. Avanzado. Propiedades. Propiedades. Vamos a ver. Aquí era de en el avanzado. Yo puedo. Correcto. Los colores que yo. Una expresión para el rojo, verde y azul. Correcto. En este caso del deslizador. Y eso, dependiendo de las funciones que ponga aquí, pues tomará el color RGB más rojo, más verde o más azul, ¿no? Ok. Y ya está, ¿no? Y 1 partido por A y 2 por A cuadrado menos. Ah, ok. Entonces, cuando va cambiando A, se supone que iría cambiando. Bueno, al final creo que me lo he quitado. A, 1 partido por A y 2 menos. Y aquí cuando va cambiando. Va cambiando de color. Eso, pero las expresiones que aquí pongamos, lo que dirá es que toma el color rojo, el verde o el azul en función de la variable que vaya cambiando. Pero aquí puedes probar con cualquier función que tú pienses para conseguir un efecto algo más bonito del que yo he conseguido aquí, de forma rápida. Puedes poner lo que quieras. Okay.
¿vale? O como si tienes varios parámetros, puedes utilizar aquí varias variables. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros por participar en esta actividad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, eso. Nada más. Nos seguimos encontrando en el club e intentaremos, cuando publiquemos el tema 3, convocar alguna sesión más para resolver las dudas. En el tema 3 trabajaremos en primaria movimiento en el plano y en el secundaria el tema estará dedicado a cálculo simbólico, donde veremos todo lo relativo a los primeros pasos con cálculo simbólico, operaciones elementales, resolución de ecuaciones, resolución de sistemas de ecuaciones, discusión de sistemas con parámetros y resolución de inecuaciones, terminando con programación, con problemas de programación lineal. Nos vemos en una próxima sesión. Un saludo, buenas noches desde España, buenas tardes para los que estáis al otro lado del charco, como alguien decía al inicio. Pues nada, un saludo muy fuerte.